Vamos a analizar este ejercicio sobre la cuantificación de fases cristalinas en un diagrama binario utilizando la regla de la palanca. Ya hemos comentado que en un diagrama binario las temperaturas y composiciones que caen dentro de esta zona superior se consideran 100% fase líquida. Las condiciones que caen en esta zona inferior se consideran 100% fase sólida alfa. El problema se complica un poco más cuando tenemos un punto, por ejemplo este punto A, que cae en esta zona intermedia. En esta zona intermedia tenemos que coexisten diferentes fases. Coexiste la fase líquida más la fase alfa. Como ya vimos en la teoría, la regla de la palanca nos dice que si queremos cuantificar cada una de las fases, la regla de la palanca nos dice que el porciento de una fase es el brazo opuesto de la palanca entre el brazo total de la palanca multiplicado por 100. La palanca se representa como esta línea que va desde este punto hasta este otro. Esa es la palanca, ese segmento. Entonces, de acuerdo a esa definición, si nosotros quisiéramos determinar, por ejemplo, el porciento de fase L, para la fase L, nosotros estamos acá, arriba a la izquierda. Entonces, el brazo opuesto de palanca va desde este punto A hasta este punto denominado S. Sería S menos A, para ese ejemplo, entre el brazo total. Sería S menos A entre el brazo total, que sería S menos este punto que está aquí, que vamos a denotar I. Entonces, S menos I por 100. Si queremos determinar el porcentaje de fase alfa, que está a la derecha, va a ser el brazo opuesto. El brazo opuesto a esta zona de alfa que está a la derecha es la longitud izquierda, el segmento de A hasta I. Sería A menos I entre el brazo total, que sigue siendo S menos I. Eso multiplicado por 100. Esto es lo que nos dice la teoría sobre la regla de la palanca. Vamos a aplicarlo ahora en un ejercicio. Para este ejercicio se menciona que se tiene una aleación cobre 40% níquel. Esa aleación cobre 40% níquel está representada en este diagrama de fases de la izquierda. Entonces, esa aleación tiene una composición conocida. Cuando se nos dice que es 40% níquel, se sobreentiende que el resto es cobre, sería 60%. Se pide que a partir del diagrama de fases, determinar la cantidad y composición de cada fase, primero a 1300 grados Celsius, luego a 1200 grados Celsius y finalmente a 1250 grados Celsius. Tenemos en el eje Y la temperatura en grados centígrados, en el eje X la composición, que va de 0 hasta 100% para níquel. De izquierda a derecha esa composición va de 10 en 10, 0, 10, 20. De izquierda a derecha representa la composición de níquel, de derecha a izquierda
representa la composición de cobre. 0, 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente, hasta llegar a la izquierda, que es 0% níquel, pero 100% cobre. Y acá a la derecha tenemos 100% níquel, pero 0% cobre. De modo tal que este punto es la temperatura de fusión de níquel puro. Este otro es la temperatura de fusión de cobre puro, que tiene estos valores. Ahora vamos a utilizar este diagrama primero marcando una línea vertical en el punto donde se tiene 40% níquel. Ese es nuestro dato. Entonces esta línea vertical verde representa nuestra aleación. A diferentes temperaturas esta aleación va a tener diferentes estados de agregación. Arriba de este punto, que es arriba de aproximadamente 1280 grados centígrados, es 100% líquido. Debajo de este punto, que es la línea sólidos, que es aproximadamente 1230, 1240 grados centígrados, tendremos fase 100% alfa. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a resolver primero el inciso A. Se pregunta qué fases se encontrarán en esta aleación si la calentamos hasta 1300 grados Celsius. Entonces voy a trazar esta línea horizontal en 1300 para el inciso A, donde choca con nuestra línea vertical verde. Este punto representa precisamente el inciso A. Entonces vemos que está encima de la línea de líquidos, por lo que puedo concluir que es 100% líquido. Y la composición de ese líquido va a ser la composición original de la aleación. 40% níquel y el resto, 100 menos 40, 60% cobre. Ese es el primer inciso. Para el siguiente inciso, el inciso B, vamos a trazar de igual manera la línea vertical. Se pide ahora las fases a 1200 grados Celsius. La composición de la aleación sigue siendo 40%. Ahora vamos a trazar una línea horizontal en una temperatura de 1200 grados Celsius. El punto donde se cruzan, que corresponde a este punto, vemos que cae debajo de la línea de sólidos. Entonces este punto corresponderá a fase sólida alfa en 100%. De manera tal que tendremos a 1200, 100% fase alfa, con la composición original de la aleación, es decir, 40% níquel y el resto 60% cobre. No alcanzó a llegar hasta este punto, que es la temperatura de fusión, donde se comienza a formar la primera gota de líquido. Finalmente, para el inciso C, vamos a analizar el diagrama. Para el inciso C hay que determinar ahora a qué fases se encuentran, pero a 1250 grados Celsius. A 1250 grados Celsius vamos a ubicar ese punto. Primero, la línea vertical que representa el 40% níquel, aquí. La línea horizontal a la mitad va a representar la temperatura de 1200 grados Celsius. Aquí aproximadamente, quizás un poco más abajo, puede haber cierta variación por el análisis gráfico. De acuerdo a este punto,
Vamos a bajarlo un poco más. Esa línea representa 1250 grados Celsius. Entonces aquí es nuestra temperatura. Vemos que se encuentra en la región de dos fases. Todos los puntos que caigan en esta región son puntos donde coexiste una fase alfa más una fase líquida. Es una mezcla de fases. Entonces aquí vamos a aplicar regla de la palanca. Tenemos que identificar este punto y este otro punto. De modo tal que vamos a trazar líneas verticales, descendentes. Vamos a trazarlas así. Para utilizar la regla de la palanca. Entonces, en estos puntos, nosotros vamos a leer cada uno de ellos. A este punto yo le puedo llamar A. Al punto del centro le voy a llamar B. Al punto de la derecha le voy a llamar C. Aproximadamente, ese punto A se encuentra entre 30 y 40. Entonces vamos a acercar un poco más ese gráfico y a marcar estos puntos. Tengo un punto aquí, otro acá y otro acá. El que sabemos por el dato es que este punto B, que está aquí, es de 40. El punto A, que está acá, está entre 30 y 40, como podemos ver acá abajo. Este es 30, este es 40. Yo podría decir que aproximadamente se encuentra en 34. Y el punto C está entre 40 y 50. Aproximadamente yo puedo decir que estaría entre 47 y 48. Vamos a decir que el punto A, acá abajo se leería, estaría en 34 más o menos. El punto B estaría en 40. Y el punto C, aproximadamente, digamos que está en 48. Que son estos puntos. A, B vale 40 y C vale aproximadamente 48. Entonces, lo primero que hay que hacer para cuantificar las fases es identificar esos puntos. El punto A, el punto B y el punto C, por ejemplo. El punto A vale 34. Vamos a plantear dos ecuaciones, primero para el porcentaje de fase alfa y después para el porcentaje de fase líquida. Si queremos plantear el porcentaje de esta fase alfa, la regla de la palanca que nos dice que tenemos que el porcentaje de fase alfa es el brazo opuesto de esa palanca, que sería la magnitud AB, entre la magnitud total, que es C menos A. Entonces, vamos a escribir la ecuación aquí. Ese porcentaje de fase alfa, vamos a escribirlo aquí a un lado, lo podríamos calcular de la siguiente manera. Es la longitud B menos A entre la longitud C menos A. Eso multiplicado por 100. Para la fase líquida, tenemos que de este lado es fase líquida. El brazo opuesto es esta magnitud.
Esto es A, en medio es B, y este punto es C. Entonces el porcentaje de fase líquida es el brazo opuesto a la fase líquida, que lo tenemos aquí de B a C, es C menos B, entre C menos A, el brazo total de la palanca, eso multiplicado por 100. Entonces vamos a hacer la sustitución para determinar el porcentaje de fase alfa y el porcentaje de fase líquido. Vamos a hacerlo aquí. Justo lo hacemos aquí desde 0. De la siguiente manera. Teníamos que el porcentaje de fase alfa, si esto es A, esto es B y esto es C, A habíamos comentado que vale 34, C habíamos comentado que vale aproximadamente 48. Entonces, para alfa va a ser el brazo opuesto, que corresponde a B menos A, entre C menos A. B menos A entre C menos A por 100. Si sustituimos en esa ecuación, sería B vale 40, menos A, que vale 34, entre C menos A, que sería 48, menos 40. Eso multiplicado por 100. Si hacemos esa operación, nos daría el porcentaje de fase alfa que tiene esta aleación. 40 menos 34 nos da 6. 6 entre 8, que es 48 menos 40, nos da 0.75. Profe, Por 100, ¿sí? ¿no sería 48 menos 34? Ok, estamos determinando la fase alfa. Sí, tienes razón. Gracias. El brazo total, gracias por la corrección. El brazo total, tiene razón, sería C menos A. Entonces, A vale 34. Ahí estábamos sustituyendo un valor mal. Ok, entonces, si hacemos esa operación, va a ser 40 menos 34 de nuevo, nos da 6. Entre 48 menos 34. Si realizamos esa operación, aproximadamente nos da 42.8%. Que es el porcentaje de fase alfa. Si queremos determinar el porcentaje de fase líquida, de nuevo, el brazo opuesto al líquido es C menos B, entre el brazo de la palanca, que sigue siendo C menos A, y eso multiplicado por 100. Entonces, si hacemos la sustitución, C menos B nos da 48 menos 40 entre 48 menos 34. Eso multiplicado por 100. Entonces, esa operación nos daría el porcentaje de fase líquida, que es 48 menos 40 entre 48 menos 34. Nos da aproximadamente 57.1%. Eso es fase líquida. Entonces, esa composición se va a tener en nuestra aleación de fase alfa y de fase líquida. Ahora, si queremos determinar
de manera independiente qué porcentaje tiene cada una de esas fases, vamos a utilizar el gráfico de la siguiente manera. Cada una de esas fases, aquí lo voy a escribir abajo, tiene cierto porcentaje de níquel y cierto porcentaje de cobre. Si queremos determinar qué porcentaje es níquel, qué porcentaje es cobre, lo vamos a leer del gráfico. Por ejemplo, para la fase líquida, este punto que corresponde al punto A, este de aquí, va a ser el porcentaje de níquel que tiene la fase líquida. En realidad es el punto A. La fase líquida va a tener ese punto A que corresponde a 34% níquel en su estructura. Y el resto lo podemos determinar como el porcentaje de cobre, va a ser 100 menos 34. Entonces este 34, vamos a hacer 100 menos 34, deberían de ser 66% fase cobre. Estos dos componentes se tienen en esa aleación. Para la fase alfa, el procedimiento es muy similar. Aquí tengo la fase alfa. El punto C, que está aquí, me dice el porcentaje de níquel que tiene la fase alfa, que para nuestro ejemplo es 48% níquel. Y el resto, 52% cobre. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Vamos a hacerlos de la siguiente manera. Pensemos que tenemos lo siguiente. Vamos a borrar inicialmente el diagrama para poder escribir. Pensemos que tenemos lo siguiente. Con estos resultados que nosotros determinamos a 1250 grados Celsius, tenemos esta composición de alfa, esta composición de fase líquida. En fase líquida tenemos 34% níquel, 62% cobre. En fase alfa tenemos esas composiciones. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Imagínense que nosotros tuviéramos un bloque de esa aleación sólido, independientemente de cuál es su forma, lo que nos interesa es su composición. Imagínense que tuviéramos 100 kilogramos de esa fase, de esta aleación, que es cobre 40% níquel, a una temperatura, digamos, ambiente. Si a esta aleación le adicionamos calor hasta que llegue a una temperatura de 1250 grados Celsius, solo una parte de esta aleación se va a fundir. Otra parte sigue siendo sólida. Entonces tendremos una mezcla de fase alfa y de fase líquida. La fase alfa será el 42.8%. Si eran 100 kilogramos, vamos a tener 42.8 kilogramos de esta fase y el resto, 57.1 kilogramos de fase líquida, que los podríamos tener, por ejemplo, en el mismo recipiente, como si tuviéramos
el líquido con pequeños cristales de sólido flotando quizá. Además de estos 42.8, un porcentaje es níquel y otro porcentaje es cobre. Específicamente, esos porcentajes, por ejemplo, aquí de níquel es 30, no, el que es acá de níquel, 34% níquel y el resto 66% cobre. Para el caso de la fase alfa, vamos a tener 48% níquel y 52% cobre. Con estos números podemos determinar qué porcentaje tendríamos de cada fase. Por ejemplo, de esos 42.8 kilogramos que vienen de estos 100, lo podríamos calcular como 42.8 por punto 48. Eso nos daría que de esos 42.8 kilogramos voy a tener aproximadamente 20.54 kilogramos de níquel en este sólido alfa. El resto es cobre, que sería 42.8 multiplicado por 0.52, sería 22.3 aproximadamente kilogramos de cobre. De manera similar, para la fase líquida, yo voy a tener 57.1 por 0.34 nos da 19.4 kilogramos de níquel. Y finalmente también la fase líquida tiene cobre. Va a ser 57.1 por 0.66, 37.7 kilogramos de cobre. Noten que estos dos deben de sumar 57. También este más este debe sumar 42.8. Y en total la suma de los 4 me debe dar los 100 kilogramos de aleación original que fundimos hasta 1250 grados Celsius. Esa es la interpretación de este resultado y de cómo se realizaría el proceso. De manera tal que podríamos diseñar, por ejemplo, un proceso de separación incluso, donde yo funda parcialmente y separe una cantidad de fase alfa o separe el líquido. Este líquido yo lo puedo separar y eventualmente lo puedo enfriar para que solidifique otra vez y con eso yo podría controlar el porcentaje de níquel con el porcentaje de cobre. Esa es la utilidad de un diagrama de fases y particularmente de la regla de la palanca.